Disculpas, Ronald, nos vamos en vivo a Palacio de Gobierno luego de esta reunión con Perú Posible y el Ejecutivo. Vamos a escuchar. Quiero hacer una declaración muy breve, solamente para agradecer al Partido Perú Posible, a don Luis Taís, a los congresistas Carmen Omonte y José León y al dirigente nacional Juan Cheput por la concurrencia esta mañana a la Casa de Gobierno para poder establecer las líneas de diálogo para la gobernabilidad del país. Ha sido una conversación muy fructífera donde hemos recibido una serie de planteamientos, donde hemos conversado sobre los aspectos de fortalecimiento de la democracia, sobre la necesidad de tender puentes y sobre todo de elevar el nivel de la política en el país. Creo que se trata de una iniciativa muy importante, está generando esto un escenario distinto para poder avanzar en los temas sustanciales del país y quisiera en nombre del gobierno felicitarlos, agradecer por el trabajo. Hemos recibido además los saludos del presidente Toledo, quien está por supuesto muy al tanto de estas conversaciones, y quisiera decirles que seguiremos avanzando en el gobierno en esta política de diálogo, de poder alcanzar consensos sobre los grandes temas nacionales. Yo los voy a dejar con los medios de prensa, señor Taís, señores dirigentes, para que ustedes puedan hacer las declaraciones pertinentes. Muchas gracias. Buenas tardes, Carla. Bueno, estamos entonces presenciando ya la conferencia de prensa que van a dar los líderes de Perú Posible luego de esta reunión sostenida con el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez. Luis Taís, secretario general del partido, hace uso de la palabra. Muchas gracias al primer ministro. Quería comentarles que hemos venido con la mejor disposición para plantear algunos elementos que consideramos importantes para consolidar este crecimiento económico del país, para mejorar el tema de inclusión social. Indudablemente, dentro de ello, uno de los temas fundamentales que nos preocupa es el tema de la educación y la seguridad ciudadana, así como la descentralización y los elementos relacionados con el sistema político en el que vivimos. En primer lugar, hemos transmitido al primer ministro que los saludos del presidente Alejandro Toledo, que hoy en día está en Europa en una conferencia sobre la economía en América del Sur, en Roma. Y queríamos señalarle que hemos planteado nuestra satisfacción por esta iniciativa de tener un diálogo nacional, un diálogo con todas las fuerzas políticas para que el país pueda lograr la consolidación de su sistema económico, y para ello hemos creído conveniente que es muy importante no estar dependiendo tanto de los recursos naturales y que debemos ir migrando de a pocos hacia un proceso de industrialización para la exportación, y en eso hay países con los cuales podemos aliarnos, tanto para las pequeñas y medianas empresas como para las grandes empresas, como utilizar los 20 acuerdos firmados con países en términos de los acuerdos comerciales. Hemos señalado también nuestra preocupación por todo el tema de la corrupción y de que debamos de cuanto antes sacar los dispositivos legales necesarios para consolidar un sistema de anticorrupción y de imprescriptibilidad de la corrupción en nuestro país. Igualmente, creemos importante que se hayan unos cambios a nivel del sistema político peruano en términos de reforzar los partidos políticos, reforzarlos a través del financiamiento, a través de la bicameralidad, a través de
Luis Taís, entonces, secretario general de Perú Posible, mencionando que se han hablado en esta reunión con el Ejecutivo sobre cambios en los sistemas políticos y reforzarlos con financiamiento. Por supuesto, esta cobertura especial continúa y los dejamos con Noticias y Carla Tello. Carla, adelante. Muy buenas tardes. Gracias, Carla, por este pase. Así es, vamos a seguir escuchando al dirigente de Perú Posible, Luis Taís. Posteriormente hemos hablado también sobre todo el tema educativo. El tema educativo, hoy en día estamos, como ustedes saben, en la Comisión de Educación del Congreso. Nuestra bancada ha apoyado muchísimo la ley que ha habido, sobre todo, que se ha aprobado sobre todo el sistema educativo. Creemos que es importante no dejarlo de lado y hay que seguir avanzando en eso. Creemos que hay que llamar pronto a el concurso de magisterial que se había establecido dentro de la ley y que por ahora está un poco demorado. Consideramos importante también apoyar todo el tema de la ley de la calidad universitaria. Es muy importante hoy en día que nuestras universidades sean realmente centros de enseñanza y de alta capacitación y no simplemente centros donde acuden con mucha esperanza los jóvenes y sus padres gastan importantes sumas de dinero y que no ven el resultado en ellos mismos a través de la calidad de la enseñanza que les dan. Creemos que es muy importante esto, creemos que deben de seguirse dialogando, especialmente con los jóvenes, para poder entender con ellos lo que realmente se quiere hacer con este cambio en la ley universitaria. Creemos que es muy importante también dentro del sector de educación la creación de institutos tecnológicos. En realidad, el Perú necesita para los próximos años 30.000 técnicos en los distintos procesos mineros y necesita más de 500.000 técnicos en los distintos procesos que hacen a los distintos sectores de productivos de la economía. Esto hoy día no está habiendo lugares donde capacitarlos y esto hace que nuestra competitividad baje. Por eso es muy importante, creemos, crear estos elementos. Hemos hablado también sobre todo el tema de la descentralización, que es uno de los temas adicionales que hemos incluido en esta agenda y creemos que debiera de restituirse, restablecerse el Consejo Nacional de Descentralización o como se le quiera volver a llamar, para que pueda en él estar representados con los gobiernos regionales y los gobiernos municipales, de tal manera de que en su conjunto puedan ellos ir definiendo y participando en la toma de decisiones del avance del proceso de descentralización. Creemos que a 11 años del proceso de descentralización y no habiéndose creado regiones, no habiendo mejorado el tema de las competencias, creemos que es muy importante hacer una revisión de todo este proceso y que esta revisión indudablemente, qué mejor que con un espacio especialmente dedicado a eso y con capacidad de decisión, como sería el Consejo Nacional de Descentralización, cuya cabeza además estaría en el Consejo de Ministros y pudiendo defender los puntos de vista de las regiones y los municipios en las tomas de decisiones del Consejo de Ministros. Hemos hablado también sobre todo el tema de la seguridad ciudadana. Y en el tema de la seguridad ciudadana se ha señalado la importancia de cuanto antes ir avanzando en el cambio de este sistema de 24x24 o 1x1, en el cual no tenemos el total de policías al servicio de la seguridad. Creemos igualmente que es importante apoyar que en la inspectoría de la policía exista también representantes de los gobiernos descentralizados y de
los colegios profesionales, porque esto va a permitir que se pueda hacer los procesos contra aquellos policías que infringen la ley de una manera mucho más importante, y que no ocurra lo que está ocurriendo, que se les hace un proceso y posteriormente el juez los vuelve a rehabilitar y vuelven a estar activos, y eso genera que no se puede avanzar en el proceso de mejorar la calidad moral de la Policía Nacional. Hay toda una serie de leyes relacionadas con este tema que se han estado planteando, y finalmente también tenemos todo el tema relacionado con el sector salud. Creemos que es muy importante que se trabaje en el tema de salud, y en este tema de salud es importante mirar el servicio que se da a la gente. Creemos que la gente no puede estar esperando 60 a 90 días para poder ser atendida, y creemos que esto debe de resolver el problema del costo de los medicamentos. Los medicamentos cada día están más caros, y también debiera de tomarse en cuenta esto, así como las enfermedades catastróficas y todos los sistemas relacionados con el mejor servicio de salud para nuestra población. Hemos manifestado también una preocupación porque hay un incremento en los precios de los combustibles, en los precios de los alimentos, en los precios de la canasta familiar, de la canasta básica, y que esto está generando algún tipo de inflación. Es muy importante esto, porque esto atañe al bolsillo de la gente, y nosotros queremos que la gente pueda tener una mayor posibilidad de vivir mejor con los ingresos que se están obteniendo. Esto es en líneas generales lo que quisiera señalarles. Y también, claro, hemos planteado que debiera hacerse un grupo especial para trabajar todo el lanzamiento de 5 proyectos mineros que hacen casi unos 15.000 millones de dólares de inversión, lo cual sería muy importante. Igualmente, el tema de la concesión de la longitudinal de la sierra, del polo petroquímico del sur, de la segunda línea del tren eléctrico y el aeropuerto de Cusco deberían ser fundamentales en el desarrollo de este proceso de creación de infraestructura, además de empezar a gastar el programa Mi Riego, donde hay 1.000 millones de soles asignados y todavía no se está gastando los recursos. Creemos que esto es muy importante y que debiera estar amarrado con el programa de sierra productiva para incrementar y mejorar las posibilidades de producción e ingresos de los campesinos pobres de la zona andina. Cualquier pregunta, estamos dispuestos a su disposición. Buenas tardes. Quería saber cuál es la opinión de Perú Posible respecto a lo que han señalado algunas agrupaciones, en el sentido de que es necesaria la presencia del presidente Toledo en este tipo de reuniones. Y quería preguntarle si en la reunión en algún momento se ha abordado el tema de las investigaciones en contra del expresidente Toledo, y en qué sentido. Gracias. Bueno, en primer lugar, esta no es una reunión para discutir sobre algunos temas que atañen a algunas colectividades políticas. Esta ha sido una reunión para ver el proceso de crecimiento del país, el relanzamiento y consolidación de la economía de nuestro país, y eso es lo que hemos tratado. No hemos tratado en ningún momento este tema. Y con respecto al presidente Toledo, él hubiera querido estar aquí, pero tenía una conferencia en Roma sobre los aspectos relacionados al crecimiento económico de América del Sur, donde uno de los temas que se iba a tratar era el Perú. Y entonces, como él siempre trabaja en estos temas en el mundo internacional, de ir promoviendo la imagen peruana, la imagen de crecimiento y de confianza a los inversionistas, él ha considerado estar allí. Sin embargo, en una próxima oportunidad, él estará con nosotros. Pero
le preguntaba si consideraban necesario, como sugirieron algunas otras agrupaciones, la presencia del presidente Humala en las reuniones. Bueno, yo creo que esto es un proceso, ¿no? Me parece que el primer ministro ha establecido una agenda de trabajo preliminar. Esta agenda de trabajo era crecimiento económico, inclusión social y seguridad ciudadana, y a esto está recibiendo ahora de los partidos políticos algunas ideas sobre, no solamente sobre cómo hacer mejor eso, sino también sobre algunos otros temas en los cuales estén preocupados las fuerzas políticas. En el caso nuestro, nosotros hemos señalado el tema de la educación y el tema de la corrupción y el tema de la descentralización. Sí, señor Taís, buenas tardes. Igor Malca de ATV+. En este proceso de diálogo, ustedes han expuesto algunos temas, pero el gobierno o los representantes del Ejecutivo también les ha, digamos, pedido algo, les ha hecho algunas ofertas, algunas demandas también a ustedes como integrantes de un importante partido político. Bueno, sí, ellos nos han señalado la problemática existente y la problemática que ellos quieren enfrentar, y sobre esa base nosotros hemos respondido con algunas propuestas. Le hemos dejado también como complemento un programa de desarrollo para todo el sur del Perú, un plan de desarrollo para el sur del Perú que involucra 10 departamentos. Le hemos dejado nuestro plan de gobierno, indudablemente, donde hay 450 propuestas de desarrollo, además de los temas de la coyuntura. Yo quiero señalarles que este no es una reunión para estar analizando una visión de Perú en conjunto, porque eso hay el acuerdo nacional donde se ha visto una visión del país en conjunto. Aquí lo que estamos tratando es de ver cómo apoyamos a que la coyuntura económica, la desaceleración de la economía pueda ir enfrentándose y consolidando el proceso económico peruano, darle confianza a los inversores de que todos los movimientos políticos y todos los partidos políticos están conjuntamente con el gobierno dando la confianza necesaria para que se pueda seguir invirtiendo en el país. Señor Taís, buenas tardes. Carlos Villarreal de RPP Noticias. Al margen de los objetivos y temas tratados hoy, quisiera consultarle. Ayer, por ejemplo, tras la reunión con los representantes del PPC y ahora más tarde, la doctora Lourdes Florenano dijo que este proceso de diálogo era como una especie de balón de oxígeno o respiro para el Premier, sobre todo tomando en cuenta la situación que ha vivido, el tema del desgaste que ha tenido en estos últimos meses. ¿Ustedes están de acuerdo con esa afirmación, con esta posibilidad? Y en segundo término, cuando usted se ha referido al tema básicamente al tema de los partidos, sistema electoral, partidos, han enfocado o han conversado sobre una preocupación que han tenido varios representantes sobre el financiamiento de los partidos políticos y, digamos, la inclusión del narcotráfico en partidos políticos? Gracias. Muy bien. El primer tema, le quiero señalar que nos hemos reunido con el primer ministro solamente, y él nos ha hecho una explicación de todo el proceso de desarrollo del país. Indudablemente consideramos que él es un interlocutor sumamente válido para poder mirar y analizar y poder proponer algunas ideas con relación al crecimiento y a la consolidación de la economía y de la inclusión social peruana. Hemos conversado con él también sobre los temas políticos, como los que usted señala, y en estos temas políticos también el primer ministro tiene una visión muy clara de lo que ocurre y hemos coincidido en varias cosas, y nosotros sí creemos indudablemente que esto no es pues un balón de oxígeno al gobierno. Esto lo que se trata es del Perú, y el Perú, cuando el Perú tiene una necesidad y el gobierno llama a las fuerzas políticas
peruanas para apoyar y hacer frente a esta eventualidad, tenemos que estar todos allí sin mayor preponderancia, sin tratar de señalar que somos los magníficos, sino humildemente tratando de dar nuestro aporte para mejorar la imagen del país, tanto dentro como fuera del país. Con respecto a los temas de narcotráfico y del financiamiento político, yo quiero pedirle aquí a Juan que nos dé una... Bueno, hemos hablado del financiamiento a los partidos políticos porque sabemos que en la actualidad el dinero negro está ingresando a las arcas de todos los partidos políticos sin excepción, sobre todo en las campañas electorales. Sabemos que se tiene que convencer a la ciudadanía que el financiamiento público es una necesidad que va a permitir varias cosas. En primer lugar, que los partidos políticos puedan gestionarse mejor a partir de capacitación y trabajo intenso en sus bases, y en segundo lugar, entender de que van a ser mejor controlados porque al ser dinero público, la misma Contraloría estaría detrás del destino de los fondos. Pero es importante tratar este tema, sobre todo porque el país, nuestro país, es vulnerable al narcotráfico. Estamos viendo cómo en los últimos días se ha visto una penetración de probables elementos vinculados al narcotráfico aún a nivel del Congreso. Entonces, una herramienta para combatir esta intromisión es definitivamente el tema del financiamiento público de partidos, pero que lo hemos visto en un contexto mucho más amplio, el de una gran reforma política que involucra la eliminación del voto preferencial, el mejoramiento de la democracia interna y otros elementos que implican cambios a la Constitución, a la ley de partidos y a las leyes electorales. Y también lo hemos visto aunado a otro tema mucho más profundo como el de la corrupción. Y con respecto al tema de la corrupción, quiero pedirle a Carmen que nos dé algunas ideas. Muchas gracias, porque el tema de la lucha contra la corrupción es un tema que está vinculado a lo mencionado por el periodista con respecto al enfrentamiento que tenemos que hacer contra el narcotráfico, que es un mal primer orden en nuestro país. Adicionalmente a la propuesta de financiamiento de partidos políticos, como lo ha mencionado nuestro dirigente Juan Cheput, la lucha contra la corrupción es un tema que hemos puesto en agenda y esperamos que el gobierno lo entienda así, como un tema de primer orden. Hemos planteado 3 iniciativas que en parte ya se están discutiendo dentro del Congreso. Uno de ellos es el que está lamentablemente entrampado dentro de la Comisión de Constitución, fue de vuelta del Pleno, que es el proyecto sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. El otro proyecto que también se está discutiendo y que esperamos todas las fuerzas políticas apoyen a su aprobación es el de la muerte civil. Y en última propuesta, que también es un tema de partido, pero debiera ser un tema de país, es el que vuelva a plantearse la discusión del proyecto de ley que fortalece los mecanismos de control de la unidad de inteligencia financiera. El gobierno, a través ahora del Premier, ha ofrecido su apoyo total para que esta iniciativa de fortalecimiento de la unidad de inteligencia financiera vuelva a ser discutida en las comisiones pertinentes y de ser discutida en el Pleno del Congreso de la República podamos nosotros sacarla adelante. Bueno, y también quiero pedirle al congresista León que nos dé les informe sobre lo que hemos estado conversando con respecto a la seguridad ciudadana. Sí, muchas gracias. Una primera cosa que queremos dejar sentado de esta visita y este diálogo es que Perú Posible ejercita su vocación democrática y concurre con agrado a compartir con esta administración las experiencias de gobierno, los problemas que también se ha tenido cuando ha sido gobierno y a contribuir con construir una agenda común que nos sirva para enfrentar los temas que ha planteado el gobierno, más los que nosotros hemos buscado complementar. Y en ese sentido, le hemos sugerido, no hemos condicionado a nada, sino le hemos sugerido al Ejecutivo que de aquí para adelante se instituya en el trabajo de seguridad ciudadana una política de Estado a corto, mediano y largo plazo, en el entendimiento que esta es una tarea transversal
que tienen que ver muchos sectores, otros poderes del Estado, como el Poder Judicial, y que de aquí para adelante no se escatime en los presupuestos cuando se tenga que invertir en seguridad ciudadana. Todos saben el diagnóstico, todos han discutido el tema, pero lo que le falta es implementación para implementar el cambio del régimen laboral, por ejemplo, de la policía, para enfrentar la corrupción, para el relanzamiento y para la reforma de la policía. Sabemos que necesitamos reforzar y sacar de esa situación crítica que está el sistema penitenciario. Los jueces están por una homologación. El sistema judicial necesita enfrentar con decisión la carga procesal. Todo esto significa recursos y por eso le hemos pedido al Ejecutivo que considere que si no se implementa una política de Estado, difícilmente desde el Ejecutivo se podrá acompañar el crecimiento que en algunos sectores se ha visto afectado por la inseguridad, por los delitos y por los crímenes. El caso del sector minero, que se ha visto disminuido por conflictos, por ruidos, el caso de la industria de la construcción, que está siendo víctima de extorsiones y de pago de cupos y etcétera. Entonces, esa es la propuesta que ha traído Perú Posible, y también ha incursionado en el tema de prevenir algunos ruidos que se va a generar en el sector rural. Hemos sugerido a la administración actual que tenga en cuenta que se nos viene una sobreproducción de arroz y esto habría que evaluarlo desde hoy para que el próximo año no haya problemas. La renovación de los cafetos que hoy están afectados por una roya que acaba de terminar en una protesta en la calle. Y finalmente, lo que ha dicho el secretario general, hacer que funcione 1.000 millones que ya están asignados en el presupuesto destinados para mejorar el uso, la gestión del agua a través del programa Mi Riego. A sus órdenes con cualquier otra precisión. Muchas gracias, presidente. ¿Alguna otra pregunta? A mí me queda una duda, señor Taís, y quería preguntarle ya un tema a nivel partidario. ¿Qué opina sobre, bueno, si hay alianza con otras fuerzas políticas, como lo planteaba a título personal el congresista Monte, que fue desmentido luego por el congresista León? Bueno, yo creo que ver la imagen del sistema político chileno, en el cual hay dos importantes conglomerados de partidos políticos que andan intercambiándose en el poder y dando mayor institucionalidad, es importante. Pero nosotros no estamos considerando en ningún momento ninguna alianza con el Partido Aprista ni con el PPC, que en el fondo representan la derecha del país. Nosotros somos un partido de centro izquierda y por lo tanto tenemos que conversar alrededor de esas latitudes. Sin embargo, yo quiero recalcar una cosa, y es que estamos todavía a 3 años de una elección, así que es muy temprano. Yo creo que la congresista Omonte, ella, como es la secretaria nacional de política además, ella nos plantea cosas y nos plantea temas para poder conversar. Pero yo sí quiero señalarles que creemos que estamos muy anteriores a lo que debiera ser todavía una discusión de esa naturaleza. Bien. Perfecto. Bien, Carla, culmina entonces esta conferencia de prensa de los dirigentes de Perú Posible luego de esta reunión sostenida con el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez. Ha indicado el señor Taís que esta propuesta de alianza entre varios partidos de la derecha en el país no lo están considerando porque ellos son de centro izquierda, tal como lo ha indicado. Vamos a mantener el enlace, Carla. En cualquier momento nos volvemos a comunicar desde aquí de Palacio porque es probable que se dé una conferencia de prensa por parte del ministro de Economía, el señor Castilla, una conferencia que estaba prevista para las 11:20, pero que se daría aquí en este mismo escenario. Volvemos en cualquier momento, Carla, adelante.
Gracias, Peter, por esta información desde el Palacio de Gobierno. Volveremos entonces con lo pactado con el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla. 454 propuestas de desarrollo es lo que ha entregado Perú Posible al presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez. Entre ellas están pidiendo el financiamiento de partidos políticos como una necesidad para evitar que el dinero del narcotráfico financie a estos partidos políticos. Ha dicho que estamos vulnerables al narcotráfico, una reforma política, lucha contra la corrupción, que se instituya una política de Estado a corto, mediano y largo plazo en el tema de inseguridad ciudadana, y también otros aspectos que se siga dialogando, por ejemplo, con los universitarios para llegar a un acuerdo en esta ley universitaria y la creación de institutos tecnológicos. Vamos a ir con más información luego de la pausa. Bienvenidos a la edición tarde de RPP Noticias. Los saluda Fiorella Vivar. Yo los voy a acompañar en esta hora informativa. Vamos rápidamente con las principales noticias. Como una reunión fructífera ha calificado el premier Juan Jiménez Mayor la reunión que sostuvo con los dirigentes de Perú Posible en el segundo día del diálogo que impulsa el gobierno con las diversas fuerzas políticas. A continuación, el resumen. Una reunión que duró aproximadamente 2 horas. En ella llegaron a acuerdos sobre temas cruciales. Los Perú Posibilistas presentaron propuestas para que sean discutidas a nivel gubernamental, por ejemplo, en materia de reforma electoral. En términos de reforzar los partidos políticos, reforzarlos a través del financiamiento, a través de la bicameralidad, una ley contra el transfugismo. También presentaron planteamientos en seguridad ciudadana. Le hemos sugerido al Ejecutivo que de aquí para adelante se instituya en el trabajo de seguridad ciudadana una política de Estado a corto, mediano y largo plazo. Otras propuestas estaban relacionadas con la lucha contra la corrupción, la promoción de la descentralización, el fomento de normas en beneficio de la educación, un debate profundo sobre la reforma universitaria y aprovechar más los acuerdos comerciales que el Perú tiene con otros países. El premier Juan Jiménez no ocultaba su satisfacción por los resultados de la cita. Ha sido una conversación muy fructífera, donde hemos recibido una serie de planteamientos, donde hemos conversado sobre los aspectos de fortalecimiento de la democracia, sobre la necesidad de tender puentes y sobre todo de elevar el nivel de la política en el país. El gobierno proseguirá sus reuniones con los partidos políticos. El próximo será Restauración Nacional. En estos momentos Gracias por su preferencia. Esto es ATV Más Noticias. Y esta mañana, luego de casi 3 horas, culminó la reunión entre el jefe del gabinete, Juan Jiménez, y representantes de Perú Posible. En breves declaraciones a la prensa, al término de la cita, Jiménez Mayor destacó el encuentro con los integrantes del Partido de la Chacana y resaltó la necesidad de tender puentes de diálogo. Por su parte, el secretario general de Perú Posible, Luis Taís, negó que la cita con el presidente del Consejo de Ministros sea un balón de oxígeno para que continúe en su cargo. A su turno, Juan Cheput informó que se planteó la necesidad de establecer un fondo de financiamiento de partidos políticos para impedir el ingreso de dinero al narcotráfico y otras fuentes ilícitas. En tanto, la congresista Carmen Omonte señaló que se deben impulsar normas como la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Y el jefe del gabinete, Juan Jiménez, calificó como una conversación fructífera la reunión que sostuvo con representantes de Perú Posible. Destacó la necesidad de tender puentes de la oposición. Ha sido una conversación muy fructífera, donde hemos recibido una serie de planteamientos, donde hemos conversado sobre los aspectos de fortalecimiento de la democracia, sobre la necesidad de tender puentes y sobre todo de elevar el nivel de la política en el país. Creo que se trata de una iniciativa muy importante, está generando esto un escenario distinto para poder avanzar en los temas sustanciales del país y quisiera en nombre del gobierno felicitarlos, agradecer por el trabajo. Hemos recibido además los saludos del presidente Toledo, quien está por supuesto muy al tanto de estas conversaciones, y quisiera decirles que seguiremos avanzando en el gobierno en esta política de diálogo, de poder alcanzar consensos sobre los grandes temas nacionales.
Y el secretario general de la Chacana, Luis Taís, sostuvo que las reuniones del gobierno con los partidos tienen como fin darle confianza al empresariado e inversionista. Escuchemos. Que este no es una reunión para estar analizando una visión de Perú en conjunto, porque eso hay el acuerdo nacional donde se ha visto una visión del país en conjunto. Aquí lo que estamos tratando es de ver cómo apoyamos a que la coyuntura económica, la desaceleración de la economía pueda ir enfrentándose y consolidando el proceso económico peruano, darle confianza a los inversores. También el primer ministro tiene una visión muy clara de lo que ocurre y hemos coincidido en varias cosas y nosotros sí creemos indudablemente que esto no es pues un balón de oxígeno al gobierno, esto lo que se trata es del Perú. Tenemos que estar todos allí sin mayor preponderancia, sin tratar de señalar que somos los magníficos, sino humildemente tratando de dar nuestro aporte. Por su parte, Juan Cheput contó que también dialogaron sobre el financiamiento que reciben los partidos políticos y la filtración de dinero negro del narcotráfico a las agrupaciones. Escuchemos. Que el financiamiento público es una necesidad que va a permitir varias cosas. En primer lugar, que los partidos políticos puedan gestionarse mejor a partir de capacitación y trabajo intenso en sus bases. Y en segundo lugar, entender de que van a ser mejor controlados porque al ser dinero público, la misma Contraloría estaría detrás del destino de los fondos. Pero es importante tratar este tema sobre todo porque el país, nuestro país, es vulnerable al narcotráfico. Estamos viendo cómo en los últimos días se ha visto una penetración de probables elementos vinculados al narcotráfico aún a nivel del Congreso. Entonces, una herramienta para combatir esta intromisión es definitivamente el tema del financiamiento público de partidos, pero que lo hemos visto en un contexto mucho más amplio, el de una gran reforma política que involucra la eliminación del voto preferencial, el mejoramiento de la democracia interna y otros elementos que implican cambios a la Constitución, a la ley de partidos y a las leyes electorales. Y el secretario. Gracias, Estudio Central. Tras 1 hora 45 minutos de reunión entre el premier Juan Jiménez Mayor y el representante del Partido Restauración Nacional, congresista Humberto Lay, comienza la conferencia de prensa en el marco del diálogo convocado por el gobierno para compartir también experiencias y aportes con los partidos políticos. Escuchemos. Hemos hablado de las mejores formas de comunicación entre las fuerzas democráticas, en la idea de una perspectiva distinta de comunicación. Creo que la ejecutoria democrática de don Humberto Lay, en este sentido, es muy importante por el trabajo que viene haciendo en el Parlamento. Hemos hablado de diferentes temas, el asunto educativo, que plantean ellos como un asunto trascendental y seguramente el cual van a comentar con ustedes. Solamente quiero nuevamente agradecer a nombre del Gobierno a Restauración Nacional, a sus dirigentes que han venido esta tarde por este proceso de diálogo que hemos iniciado con ellos también y que plantea una perspectiva de entendimiento democrático que seguiremos con todas las fuerzas políticas. Quiero dejarlos con ustedes al congresista Humberto Lay. Muchas gracias. Bien, entonces palabras del congresista Humberto Lay, representante del Partido Restauración Nacional. Bueno, efectivamente hemos estado conversando por un buen tiempo con el primer ministro y con otros ministros de Estado también sobre la forma en que nosotros vemos el país, la situación actual y como ha mencionado, sí, la parte ética yo creo que es fundamental en todas las áreas, en todos los ámbitos de la actividad pública y del país en general. Le hemos mencionado nuestra preocupación de que la corrupción, por ejemplo, en el ámbito político, en el ámbito público, es consecuencia de una cultura de corrupción que se está viviendo en el país.
y que el gobierno, y no solamente el gobierno, sino todas las instituciones, partidos políticos, sociedad civil, en fin, todos tenemos que enfrentar y revertir esta situación de esta cultura de corrupción a una cultura de honestidad, de integridad y de un diálogo y una relación entre todas las fuerzas políticas y los actores políticos basado en la ética, basado en el respeto mutuo, manteniendo una altura en el diálogo, en los debates, aún en las discrepancias. Creo que esto es muy importante para el presente y el futuro de nuestro país. Hemos mencionado, sí, como uno de los puntos fundamentales para que nuestro país continúe en el desarrollo y un desarrollo integral con esa inclusión social que ha sido la bandera del actual gobierno desde la campaña electoral, es el tema de la educación. Tenemos que mejorar definitivamente el nivel de la educación en el país, una educación con valores o en valores, porque es la clave para solucionar y vencer los tres grandes problemas que nos preocupan, como son la corrupción, la pobreza y la delincuencia o inseguridad ciudadana. El gobierno está haciendo esfuerzos para combatir estos tres problemas, que, repito, es la gran preocupación de la ciudadanía. Pero ninguna medida será suficiente o será eficaz si es que no se mejora sustantivamente la educación. Trabajar con las nuevas generaciones, pero también educar a la ciudadanía adulta para cambiar hábitos de conducta, cambiar actitudes y que pueda haber pues entonces resultados no solamente en el presente, sino en el largo plazo también con las nuevas generaciones educadas, repito, en valores. Hemos hablado de otros temas también, como buscar los mejores técnicos para los cargos públicos, no solamente a nivel de ministerios, sino en todas las áreas de la administración pública, más que buscar personas del partido o que tengan la misma ideología, que sean los mejores técnicos, que hay muchos en el país. Hemos hablado también de la necesidad de avanzar en la informática, en la administración pública, como una clave para combatir la corrupción, pero también para una mayor eficiencia del aparato estatal. En fin, son varios temas que se han tratado, pero sobre todo, repito, como marco y como trasfondo de todo esto, la ética aplicada a toda la administración pública. Esto es lo que hemos estado conversando con el Premier y con los ministros. No sé si hubiera alguna pregunta de los medios. Buenas tardes, Eduardo Lindo de RPP Noticias. Una consulta, quisiéramos saber si ustedes le han hecho alguna propuesta concreta en el tema de seguridad ciudadana al representante del gobierno central. Gracias. No, en cuanto a seguridad, lo que hemos mencionado justamente es eso, que además de todas las medidas que se puedan tomar, ayer justamente ha estado también el Acuerdo Nacional, donde el ministro del Interior ha presentado un plan de 5 años para ir disminuyendo la delincuencia en el país. Sin embargo, hemos mencionado que las leyes, las medidas, los sistemas, programas que se propongan no serán eficaces si no cambian las personas, ¿no? El individuo. Y por eso, para el tema de inseguridad ciudadana, también es fundamental el tema de la educación. Hemos planteado, por ejemplo, una campaña de valores, ¿no? He mencionado un ejemplo que yo conocí en otro país, en la ciudad de Oklahoma, en los Estados Unidos, donde hay un programa llamado Ciudades con Carácter, donde se ponen de acuerdo todas las autoridades de un distrito, de una zona determinada, el alcalde, la policía, los medios de comunicación, directores de escuela, rectores de universidades, en fin, todos los actores se ponen de acuerdo para una campaña de 1 año, enfatizando 1 o 2 valores por mes, utilizando todos los medios, televisión, radio, pancartas por las calles, conferencias, premios a los mejores ciudadanos, en fin, y los resultados son realmente espectaculares
tanto que muchos alcaldes de otros países del mundo acuden allí para poder replicarlo en sus ciudades. O sea que, además de todo lo que el gobierno está haciendo con el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, los planes y todo ello, creemos fundamental este énfasis en un trabajo para cambiar a las personas en base a los valores, ¿no? Nada más. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Ha sido la conferencia de prensa del congresista Humberto Olay, líder del partido político Restauración Nacional, al término del diálogo sostenido con el premier Juan Jiménez Mayor. Con esta información nosotros retornamos a Estudio Central. Vamos ahora con información del día. Por casi 3 horas se reunió el jefe del gabinete Juan Jiménez con representantes de Perú Posible. En primer lugar, Luis Taiz negó que esta cita con Jiménez sea un balón de oxígeno. Más tarde el turno fue para el líder de Restauración Nacional, Humberto Olay. Sin Alejandro Toledo parece que no hay hora cabana. La plana mayor de Perú Posible llegaba puntual a Palacio de Gobierno. Allí esperaba el presidente del Consejo de Ministros. La segunda sesión de conversaciones entre gobierno y oposición se extendió hasta casi las 3 horas. Una más de la que se sostuvo con el PPC, partido que considera la ronda como un balón de oxígeno al Ejecutivo. También el primer ministro tiene una visión muy clara de lo que ocurre y hemos coincidido en varias cosas y nosotros sí creemos indudablemente que esto no es pues un balón de oxígeno al gobierno, esto lo que se trata es del Perú. En la cita estuvieron presentes Luis Taiz, Carmen Omonte, Juan Cheput y José León por parte de Perú Posible. Por parte del gobierno, solo Juan Jiménez Mayor. Ha sido una conversación muy fructífera, donde hemos recibido una serie de planteamientos, donde hemos conversado sobre los aspectos de fortalecimiento de la democracia, sobre la necesidad de tender puentes y sobre todo de elevar el nivel de la política en el país. La Chacana dice entender la ausencia en esta primera etapa del proceso de diálogo del presidente Ollanta Humala. Entre los temas de la reunión estuvieron la lucha contra la corrupción, el crecimiento económico, la seguridad ciudadana y la educación. No se abordó, según los interlocutores, nada sobre el caso Alejandro Toledo. Esta no es una reunión para discutir sobre algunos temas que atañen a algunas colectividades políticas. Esta ha sido una reunión para ver el proceso de crecimiento del país, el relanzamiento y consolidación de la economía de nuestro país, y eso es lo que hemos tratado. No hemos tratado en ningún momento este tema, y con respecto al presidente Toledo, él hubiera querido estar aquí. El financiamiento de los partidos políticos también tuvo su espacio en la cita con Perú Posible. Por la tarde fue el turno de Restauración Nacional. Hemos hablado de otros temas también, como buscar los mejores técnicos para los cargos públicos, no solamente a nivel de ministerios, sino en todas las áreas de la administración pública, más que buscar personas del partido o que tengan la misma ideología, que sean los mejores técnicos, que hay muchos en el país. Este jueves continúan las conversaciones, será el turno de Acción Popular. No hay fecha aún para los esperados encuentros con el APRA y el Fujimorismo. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a la edición noche de RPP Noticias. ¿Cómo estás, Armando? Muy bien, Marila. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Como una reunión fructífera calificó el premier Juan Jiménez Mayor la reunión que sostuvo con los dirigentes de Perú Posible. En este segundo día de diálogo que impulsa el gobierno con las diversas fuerzas políticas, el partido de la Chacana presentó una serie de propuestas en temas como seguridad ciudadana y lucha anticorrupción. Una reunión que duró aproximadamente 2 horas. En ella llegaron a acuerdos sobre temas cruciales. Los Perú Posibilistas presentaron propuestas para que sean discutidas a nivel gubernamental. Por ejemplo, en materia de reforma electoral. En términos de reforzar los partidos políticos, reforzarlos a través del financiamiento, a través de la bicameralidad, una ley contra el transfugismo. También presentaron planteamientos en seguridad ciudadana. Le hemos sugerido al Ejecutivo que de aquí para adelante se instituya en el trabajo de seguridad ciudadana una política de Estado.
a corto, mediano y largo plazo. Otras propuestas estaban relacionadas con la lucha contra la corrupción, la promoción de la descentralización, el fomento de normas en beneficio de la educación, un debate profundo sobre la reforma universitaria y aprovechar más los acuerdos comerciales que el Perú tiene con otros países. El premier Juan Jiménez no ocultaba su satisfacción por los resultados de la cita. Ha sido una conversación muy fructífera, donde hemos recibido una serie de planteamientos, donde hemos conversado sobre los aspectos de fortalecimiento de la democracia, sobre la necesidad de tender puentes y sobre todo de elevar el nivel de la política en el país. El gobierno proseguirá sus reuniones con los partidos políticos. El próximo será Restauración Nacional. En estos momentos los representantes. Buenas noches, los saluda Josefina Townsend, bienvenidos a TV Perú Noticias. Dirigentes de Perú Posible acudieron al diálogo convocado por el Ejecutivo y plantearon impulsar la industrialización para consolidar el crecimiento económico del Perú. El jefe del gabinete, Juan Jiménez, señaló que estas reuniones elevan el nivel de la política peruana. Impulsar la industrialización para no depender solo de los recursos naturales, fortalecer la capacitación tecnológica para promover la competitividad del país y restituir el Consejo Nacional de Descentralización para fortalecer el trabajo de los gobiernos regionales fueron los principales aportes que los dirigentes del partido político Perú Posible hicieron llegar al Ejecutivo tras la reunión que sostuvieron esta mañana con el premier Juan Jiménez Mayor en Palacio de Gobierno. El secretario general de La Chacana, Luis Taiz, destacó el espíritu democrático de su agrupación política por su participación en el diálogo convocado por el Ejecutivo para plantear propuestas para consolidar el crecimiento económico en un contexto de crisis internacional y fortalecer la inclusión social. Que esto no es pues un balón de oxígeno al gobierno, esto lo que se trata es del Perú, y el Perú, cuando el Perú tiene una necesidad y el gobierno llama a las fuerzas políticas peruanas para apoyar y hacer frente a esta eventualidad, tenemos que estar todos allí. Acompañado de Juan Sheput y de los congresistas José León y Carmen Omonte, el dirigente de Perú Posible resumió los principales temas del diálogo con el representante del Ejecutivo. Es muy importante no estar dependiendo de tanto de los recursos naturales y que debemos ir migrando de a pocos a un proceso de industrialización para la exportación. Dijo además que el aspecto educativo y la capacitación tecnológica es fundamental para consolidar el crecimiento y fortalecer la competitividad. El Perú necesita para los próximos años 30.000 técnicos en los distintos procesos mineros y necesita más de 500.000 técnicos en los distintos procesos que hacen a los distintos sectores productivos de la economía. Añadió que se debe restituir una institución como el Consejo Nacional de Descentralización para que los gobiernos regionales y locales puedan participar en la toma de decisiones para el avance del proceso de descentralización. Creemos que a 11 años del proceso de descentralización y no habiéndose creado regiones, no habiendo mejorado el tema de las competencias, creemos que es muy importante hacer una revisión de todo este proceso. Los dirigentes de Perú Posible manifestaron también que abordaron los temas referidos a la reforma de la salud, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción. A su turno, el premier Juan Jiménez Mayor calificó como fructífero el diálogo con los representantes de La Chacana. Ha sido una conversación muy fructífera, donde hemos recibido una serie de planteamientos, donde hemos conversado sobre los aspectos de fortalecimiento de la democracia, sobre la necesidad de tender puentes y sobre todo de elevar el nivel de la política en el país. Los dirigentes de Perú Posible también hicieron llegar el saludo de su líder, el expresidente Alejandro Toledo, quien se encuentra en Roma. Trabajar más en educación para combatir la pobreza, la corrupción y la inseguridad ciudadana fue la propuesta presentada por el líder de Restauración Nacional, Humberto Lay, en la reunión que tuvo con el jefe del gabinete ministerial, Juan Jiménez, dentro del diálogo entre el gobierno y los partidos políticos. Para el líder del partido político Restauración Nacional, Humberto Lay, la educación es un factor clave para combatir la pobreza, la corrupción y la delincuencia. El también congresista de la República consideró necesario promover una campaña de valores para cambiar la cultura de corrupción que se vive en el país y alcanzar una cultura de honestidad. La parte ética yo creo que es fundamental en todas las áreas, en todos los ámbitos de la actividad pública y del país en general.
Ninguna medida será suficiente o será eficaz si es que no se mejora sustantivamente la educación. Añadió también que para lograr mayor eficiencia en la administración estatal, los cargos públicos deben ser ocupados por los mejores técnicos del país. Más que buscar personas del partido o que tengan la misma ideología, que sean los mejores técnicos, que hay muchos en el país. Por su parte, el premier Juan Jiménez Mayor destacó la voluntad democrática de los partidos políticos que participan del diálogo convocado por el gobierno para encontrar consensos que permitan consolidar el crecimiento económico del país. Nuevamente agradecer a nombre del gobierno a Restauración Nacional, a sus dirigentes que han venido esta tarde por este proceso de diálogo que hemos iniciado con ellos también y que plantea una perspectiva de entendimiento democrático que seguiremos con todas las fuerzas políticas. El diálogo entre el Ejecutivo y los líderes de los partidos políticos continuará el miércoles 28 de agosto con la participación de los representantes de Acción Popular. Muy buena noche, bienvenidos a la edición de hoy, que tengo una gran programa. Es una noche de Julio. Vamos a conversar con Julio Cotre al comienzo para muchas cosas. ¿Qué es lo que está pasando con el diálogo? ¿Qué es lo que pasa con la política? Se cumplen mañana 10 años del informe de la Comisión de la Verdad. Hay muchos temas por conversar con él. Y luego venimos con el Procurador Anticorrupción, Julio Arbizú, para comentar una histórica sentencia anticorrupción que es particularmente importante. Mientras les cuento que hoy se produjo la segunda tanda de rondas de reuniones entre miembros del gobierno, el premier y miembros de la oposición, en este caso no tan oposición, es el partido Perú Posible, que se reunió con el premier y pues algunas cosas que dijeron como esta del premier Juan Jiménez Mayor. Escúchenlo. Ha sido una conversación muy fructífera, donde hemos conversado sobre los aspectos de fortalecimiento de la democracia, sobre la necesidad de tender puentes y sobre todo de elevar el nivel de la política en el país. Creo que se trata de una iniciativa muy importante, está generando esto un escenario distinto para poder avanzar en los temas sustanciales del país. Hemos recibido además los saludos del presidente Toledo, quien está por supuesto muy al tanto de estas conversaciones. Bueno, también estuvieron los señores Taís y Cheput y hablaron especialmente del tema que le interesa a Perú Posible, es el de financiamiento de campaña. Quien no estuvo en la reunión fue Alejandro Toledo. Explicaron que está en Roma, en unas reuniones, la verdad que en Palacio creo que esta vez nadie lo extrañó. También hoy anunció el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, que este 5 de septiembre se va a reunir con exministros del Interior para conversar sobre el plan de seguridad ciudadana que se ha presentado al Acuerdo Nacional. Escuchen al ministro del Interior. Serán todos aquellos que cumplieron labores ministeriales y aquellas personas que fueron directores generales de la policía. La reunión del 5 de septiembre esperamos más bien una reunión mucho más técnica, porque lo que haremos es una presentación breve de nuestras políticas principales y sobre esa base abrir una discusión interna para ver si la ruta que hemos emprendido es la adecuada y eventualmente hacer alguna corrección. Ahora se van a invitar a exministros y exdirectores generales, son, descontando a los que deben estar presos, algunos de ellos son un montón, de repente es poco operativa esa cita. Y el ministro de Economía, Miguel Castilla, dijo que el presupuesto se incrementa el próximo año en 9.4%. Escuchen al ministro de Economía. El 2014 va a ser un año mejor que el 2013, especialmente porque el mundo va a crecer a mayores tasas que las que hemos visto en el presente año. Y a su vez la entrada en producción de importantes proyectos mineros, de la proyección nueva de 6% para el año 2014, el mantenimiento de una dinámica importante del gasto público y asimismo una recuperación de las exportaciones que esperamos comiencen a revertir el patrón que hemos visto en los últimos meses, incluso con la entrada en producción de importantes megaproyectos mineros. Él se reunió con los máximos dirigentes de Perú Posible en su segundo día de diálogo con los líderes de los partidos políticos. Los chacanos no objetaron la ausencia del presidente Ollanta Humala.
El aliado del gobierno demostró que lo sigue siendo, pues dejó en claro su discrepancia con la dirigencia del Partido Popular Cristiano, que calificó estos encuentros como un respiro para la casa de Pizarro. Esto no es pues un balón de oxígeno al gobierno, esto lo que se trata es del Perú. Y el Perú, cuando el Perú tiene una necesidad y el gobierno llama a las fuerzas políticas peruanas para apoyar y hacer frente a esta eventualidad, tenemos que estar todos allí. Más aún porque Perú Posible descartó una alianza la chilena de los partidos aprista y fujimorista planteada en la víspera por la congresista Carmen Omonte. En el fondo representan la derecha del país. Nosotros somos un partido de centro izquierda y por lo tanto tenemos que conversar alrededor de esas latitudes. El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, continuó su diálogo por la gobernabilidad y atendió las sugerencias de la máxima dirigencia chacana. Hemos recibido además los saludos del presidente Toledo, quien está por supuesto muy al tanto de estas conversaciones. Le plantearon al gobierno conformar un grupo especial para el lanzamiento de proyectos mineros y un plan de desarrollo para la región sur del país. Le hemos dejado nuestro plan de gobierno, indudablemente, donde hay 450 propuestas de desarrollo, además de los temas de la coyuntura. También la necesidad de impulsar el financiamiento público a los partidos políticos para evitar el ingreso de dinero negro en las campañas. Estamos viendo cómo en los últimos días se ha visto una penetración de probables elementos vinculados al narcotráfico aún a nivel del Congreso. Por la tarde el premier recibió al líder de Restauración Nacional, el congresista Humberto Lai.